Entonces, vamos a ir dando el capítulo de regresión y vamos a entrar al capítulo después de clasificación. Ahora, en el de clasificación, inicialmente había puesto dos métodos, que serán los árboles de decisión y el Naive-Bayes, pero vamos a extenderlo un poco. Vamos a ver aparte un modelo más de clasificación, que es justamente los modelos logísticos o la regresión logística para clasificar, que usa justamente un modelo Probit-Logit, ¿no? Para tener dos utilidades distintas para estos métodos del Probit-Logit. Ya, entonces, a ver, de manera bien general, para empezar, la restricción de los modelos Probit-Logit es que la variable dependiente, nuestra variable y, tiene que ser una variable binaria, ¿no? Para el modelo Probit-Logit más sencillo, ¿no? Puede, hay variaciones del Probit-Logit ordenados y otras variaciones cuando no solamente es cualitativa, sino que tiene más categorías, digamos, ¿no? Entonces, no vamos a ver esos modelos que también hay. Nosotros nos vamos a concentrar en un modelo específico de Probit-Logit, es que cuando la variable dependiente es una variable binaria, ¿no? Es una variable falso, verdadero, existe, no existe, ¿no? De ese estilo va a ser nuestra variable de interés, nuestra variable y. Eh, y justamente estos modelos se inician con la necesidad de que un modelo lineal como tal tiene problemas si nosotros queremos establecer una relación lineal cualquiera, digamos, ¿no? ¿Qué tal si nosotros sobre un modelo cualquiera, digamos, donde la y fuera una variable binaria, queremos hacer un modelo de regresión lineal sencillo? Entonces, en esos casos, las predicciones siempre van a tener conflictos, dado que la y solo puede tomar dos valores, ¿no? Es éxito o fracaso, ¿no? Cero o uno. Entonces, ahí las predicciones tienen mucho problema. Y justamente los modelos Probit-Logit tratan de eh, reducir o tratan de ajustar ese problema y dar algunas soluciones, ¿no? En el fondo, la estrategia es llevar los valores binarios, ¿no? De un Probit y un Logit a valores continuos. Esa es la estrategia en el fondo de estos dos modelos, tanto el Probit y el Logit. ¿Cómo lo hacen? Bueno, el objetivo es como cualquier otra función donde tenga este tipo de problemas, es a partir de una función de enlace, ¿no? Se tiene que hacer otro tipo de función para que se pueda crear el modelo, ¿no? Entonces eso se lo denomina como una función de enlace. Esa función de enlace nosotros la vamos a llamar una f mayúscula de y, esa es nuestra función de enlace, de tal manera que esta f de y ya es continua sobre los valores, digamos, que genera, ¿no? Esta f de y es una transformación, una versión ya continua para aplicarlo. Y dado que este ya es continuo, entonces uno puede hacer un modelo de regresión cualquiera. ¿Cómo actúan en estos casos los modelos Probit-Logit? Eh, para empezar, el Probit lo que hace es, bueno, dado que y tiene que ser continua, ¿no? Dado que y tiene que ser continua, entonces, dado que nuestra idea de la f de y en realidad tiene que ser continua, lo que el Probit dice es, bueno, trataremos de volcar esta idea de continuidad en un concepto de probabilidad, ¿no? Esta idea de continuidad en un concepto de probabilidad. Así que se hace, o la modificación que hace el Probit es tratar de llevar estas y's, ¿no? Tratar de llevar estas y 0, 1 en términos de probabilidades, utilizando para eso una transformada basada en la aplicación de la normal estándar cualquiera, ¿no? Aplicando una normal estándar cualquiera. Utiliza la función de distribución acumulada, el phi de una variable normal, por ejemplo, ¿no? Si ustedes recordarán, la distribución acumulada o la función de distribución de la variable normal es una función creciente definida entre 0 y 1 y finalmente es una probabilidad, por ejemplo. Cualquiera de las funciones de distribución eh, son funciones que están entre 0 y 1, por ejemplo, ¿no? Las funciones de distribuciones acumuladas o las funciones de distribución son finalmente probabilidades o son funciones definidas entre 0 y 1. Entonces en el Probit dice, bueno, ¿qué tal si nosotros utilizamos esta transformación para
lograr el valor o lograr llevar estos valores binarios a un valor numérico y a partir de eso tener una especie de transformación. Esto es lo que hace finalmente estos modelos Logits. Entonces, para que esta ecuación tenga sentido, utilizan esa transformación, ¿no? Vamos a aplicar justamente lo que dice la inversa de la aplicación phi de la distribución normal de las acumuladas sobre la variable y ese es igual a nuestras variables observables, digamos, ¿no? Sobre el x y el beta, más y el ESOR, o el ruido blanco que está ahí, digamos. Esa es la transformación que hace, digamos, ¿no? Entonces utiliza justamente la idea de la función de distribución acumulada para hacer eso, ¿no? Entonces, el enlace en este caso la función de enlace no es nada más que la inversa de la distribución acumulada aplicada sobre el vector binario y, ¿no? Esta función de enlace se conoce como probit, ¿no? Esta función de enlace se conoce como probit. Mientras que en el caso del logit, lo que hacen es un poco utilizar el concepto del outratios, que es este cociente, ¿no? Hay una serie de transformaciones, ¿no? Hay una serie de transformaciones, pero finalmente el logit lo que propone es hacer una transformación, es aplicar un logaritmo sobre el outratios, que justamente es este concepto de acá, que está acá metido aquí adentro. Lo que garantiza que estos resultados de acá, ¿no? Siempre van a estar en el intervalo 0 y 1, siempre van a estar en el intervalo de 0 a 1, y también logra una idea de probabilidad, ¿no? Igual también logra una idea de probabilidad con esta transformación del logaritmo, digamos, ¿no? Como cuando ustedes recuerdan, en una función de regresión nosotros poníamos un logaritmo a un costado o a otro y la interpretación de los coeficientes cambiaban. Este log sobre la función de transformación tiene el mismo efecto, ¿no? Se van a lograr se va a lograr una interpretación en términos de probabilidades a partir del uso de esta función logarítmica, ¿no? Eso es un poco lo que hace en el fondo este log, y en este caso la función de enlace en este caso es la función logit, digamos, ¿no? la que aplica esto. Y así todos los valores binarios se los puede escribir de esta manera, por ejemplo, ¿no? Se los puede escribir si es que nosotros despejamos esta primera parte. En el fondo lo que tratan de hacer esto es zafar la idea de lo binario con las distintas covariables que uno podría tener y eso llevarlo finalmente a una escala continua, digamos. Y en ambos casos, tanto el logit como el probit, lo que hacen es lo binario lo transforman en una probabilidad de 0 y 1, aplicando en este caso la función de distribución continua y en este caso aplicando la función logarítmica. Hacen que la variable dependiente en este caso actúe como una especie de probabilidad y las variables independientes mantengan, digamos, su misma naturaleza, solo que la interpretación un poco varía de los coeficientes en este caso, porque en ambos casos el modelo es un tanto distinto, ¿no? Acá si se dan cuenta los betas, ¿no? Despejando el valor de y, no necesariamente es una función lineal, ¿no? Es una función no lineal donde los betas están en el exponente de las exponenciales, ¿no? Entonces, si uno quiere ver acá los cambios que existen en x respecto de y, pues debería derivar este lado respecto a x, x1, x2 y ver cómo se comportan. No es una derivada tan sencilla, ¿no? Aquí era fácil, digamos, ver el efecto de x sobre y, digamos, cuando era un modelo lineal sencillo, por ejemplo. La derivada de x, la derivada de este lado respecto a x simplemente era beta, ¿no? Y por eso beta eran las variaciones o los cambios por unidad de cada x en y, por ejemplo. Entonces, acá los betas tienen otro tipo de interpretación un poco más compleja, digamos, dada la estructura de la función. Entonces, para pasarnos a hacer esto en el R, ¿no? Para pasarnos a hacer esto en el R, por si acaso esto igual ya está en los apuntes cargados, podrían ir viéndolo desde ahí, si quieren se los voy a pasar el enlace para que lo tengan el código a mano de esta parte. Bueno, acá en realidad yo pongo mi directorio de trabajo, ¿no? Podría haber puesto el directorio de trabajo desde el GitHub. Es indistinto. Yo lo hago desde acá porque es un poco más rápido. Así que voy a volver un poco al código para que nosotros vayamos viendo eso. Entonces, ¿qué
¿Qué vamos a hacer en el logit y el probit? Vamos a tratar de generar un modelo logit y un modelo probit para una situación específica que lo habíamos manejado ya en algún momento. Entonces yo voy a cargar la base de datos de la encuesta hogares, ¿no? Voy a cargar la base de datos de la encuesta hogares. Y voy a... es mejor si hacen todo el código que pongo acá. Que igual lo hemos utilizado en el... Igual lo hemos utilizado en el primer parcial, ¿no? Igual lo hemos utilizado en el primer parcial. Que la idea es generar una variable que identifique a las personas con alguna enfermedad crónica, ¿no? Relacionada al COVID, diabetes, corazón o hipertensión. Entonces esa era un poco la idea de este trabajo, o de esta base de datos que estoy cargando ahora. Hacía esto para tener una variable que sea crónica, de tal manera que me identifique a las personas que tienen alguna enfermedad crónica. Ahí tengo esto cargado. Y lo siguiente que hago en realidad es, aquí lo voy a poner, ¿no? En la línea 252 que ustedes ven ahí, lo que hago es volver binaria la variable crónicas, ¿no? Porque hasta este punto, ¿no? Hasta este punto la variable de enfermedades crónicas, hasta este punto la variable de enfermedades crónicas, lo único que detectaba era la cantidad de personas con alguna enfermedad crónica o más de una, digamos, ¿no? Entonces, hay 75 personas que tienen dos enfermedades crónicas, ¿no? Hay una persona que tiene hay 1488 personas que tienen una enfermedad crónica y bueno, hay 35.000 personas que no tienen ninguna enfermedad crónica. Entonces, esta no es una variable necesariamente binaria, ¿no? Entonces, con la línea 252, lo que yo hago es volverla binaria, ¿no? Decirle que si las crónicas son distintas de cero, es decir, que tiene alguna enfermedad crónica esa persona, entonces la reemplazo, ¿no? Con eso, si es que hacemos un table de la variable esta esta variable crónicas que yo le he llamado, esta variable crónicas que le hemos llamado, perdón, table, la función, no, table, perdón. Entonces hay 1553 personas que tienen alguna enfermedad crónica, ¿no? 1553 personas que tienen alguna enfermedad crónica. Y el siguiente paso es definir un modelo Probit, un modelo Logit. Para hacer eso, ya empezamos a utilizar justamente, lo que es los modelos GLM, ¿no? Los modelos lineales generalizados, ¿no? Esta función del R que justamente es la que permite trabajar con funciones de enlace. En la teoría, las funciones de enlace son las que definen un poco esta relación. Y esta librería GLM funciona bastante parecida a la función LM que teníamos antes. Nosotros definimos la variable dependiente y le damos todas las variables independientes que consideremos, ¿no? Todas las variables independientes que consideremos. Le damos la base de datos de interés, en este caso la encuesta hogares 2018. Y lo más importante de estas librerías es en realidad lo que viene en el atributo family, que es donde nosotros vamos a poner la función de enlace, ¿no? Es donde nosotros vamos a poner la función de enlace. Para definir un logit, lo único que hay que poner es la familia. En familia nosotros ponemos binomial, ¿no? que es básicamente la familia de la cual proviene esto. Y dentro de la función binomial le ponemos el enlace. Enlace logit. Eso va a generar un modelo logit. Para el probit hacemos exactamente lo mismo. En familia igual binomial, pero el enlace ya no es logit, sino el enlace ahora es probit. El único cuidado acá que tenemos que tener es que justamente nuestra variable dependiente sea una variable binaria. Yo acá le estoy multiplicando por 1. Es indistinto. Si no lo multiplico por 1, igual va a funcionar, ¿no? Es simplemente para mostrarles que EH18P crónicas
Esta variable es una variable lógica, digamos, ¿no? De true, false, true, false. Si la multiplico por 1, lo único que hago es reproducir su escala numérica, digamos, 0, 1, 0, 1, ¿no? 0 false, 1 true, digamos, ¿no? Es indistinto en cualquiera de los casos. Podría no usar el 1 o podría usar el 1. Es un ejemplo simplemente para que lo tengan ahí. Eh, Voy a correr el logit, voy a correr el probit y voy a correr el modelo lineal. Este modelo lineal es un modelo basado simplemente en, como si estamos tratando a las crónicas como una variable real cualquiera, digamos, ¿no? Para tratar de entender, digamos, las diferencias entre estos dos, ¿no? Tendríamos nuestro modelo logit, nuestro modelo probit y nuestro modelo lineal. Acá voy a ponerles un breve resumen de esto. Dado que ya tenemos nuestros tres modelitos, podemos correr el modelo logit o ver el resumen del modelo logit. Lo voy a bajar esto para que lo tengamos ahí presente. Entonces podemos ver el resultado del modelo logit. La interpretación hasta este punto de los p-valores sigue estando bien, ¿no? La idea de los p-valores es la probabilidad de que este estimador sea 0 o de que este estimador en realidad sirva o no sirva, digamos. Que en ambos casos, al parecer, esto del que sea mujer, perdón, que sea mujer es 0,21, que sería la que no es, bueno, en teoría todas son significativas, digamos, ¿no? Sí, perdón, estoy viendo mal. Todas serían significativas, todas las variables sirven, digamos, el intercepto, la variable sexo, mujer y la variable edad, ¿no? Las tres, al parecer, son variables significativas en este caso. Si vemos el summary del probit, por ejemplo, tenemos algo. Obviamente los coeficientes no tienen que parecerse porque la función de enlace es muy distinta, ¿no? Los coeficientes, aquí tanto en el modelo logit como en el modelo probit hay que tener mucho cuidado porque estos coeficientes no se interpretan. Los coeficientes que estamos viendo ahora no se interpretan. Nos pueden servir, sí, los p-valores para tratar de definir si los coeficientes sirven o no sirven, pero estos coeficientes de acá no se interpretan necesariamente, ¿no? Otra característica de los modelos GLM es que si se dan cuenta, no sacan alguna variable de ajuste, por ejemplo, ¿no? El R cuadrado de ajuste que había antes en el modelo lineal. El GLM no lo saca porque justamente esos coeficientes no están optimizados para este tipo de métodos. Entonces uno no puede calcular, digamos, un R cuadrado y un logit o un probit. Sí puede tratar de aproximarse una idea del R cuadrado, digamos. Más abajo vamos a ver algún código para hacer pseudo R cuadrados para tratar de aproximarnos al nivel de ajuste. Lo que en estos modelos ya va a empezar a aparecer son el índice de Akaike, ¿no? Que es el que nos dice, lo que nos da una idea de ajuste en realidad, ¿no? Este índice de Akaike es el que nos da una idea de ajuste. Acá, por ejemplo, el logit tiene una Akaike de 10.778 y el probit tiene una Akaike de 10.734, ¿no? Tiene una Akaike de 10.000. Son bastante parecidos, hay una diferencia de casi 40 unidades, 44 unidades, ¿no? Hasta ahí, digamos, ya tenemos el modelo, ¿no? Ya tenemos el modelo, a diferencia de lo que hubiéramos logrado con un lineal, por ejemplo. Un lineal no tiene mucho sentido justamente porque el y es 0 y 1. Pero en un modelo lineal se dan cuenta que el R cuadrado es 0.06, no hay buen ajuste, pero igual dice que son significativas estas variables. Aquí como que sí tienen estas interpretación, pero no tiene mucho sentido dado que la variable dependiente es 0 y 1, por ejemplo. En un modelo lineal esto normalmente sí se puede interpretar, ¿no? Los coeficientes, los betas. Pero aquí carecen completamente de sentido dado que nuestra variable dependiente es una variable binaria. Entonces el primer paso ya estaría saldado creando nuestro modelito logit y probit. Ahora, ¿qué es lo interesante de este tipo de modelos? Lo que hemos dicho es que la transformación o al aplicar la familia logit o la familia probit, lo que tratamos de hacer es convertir una variable binaria a una variable continua entre 0 y 1 que dé una idea de probabilidad, ¿no? Es una variable binaria que dé una idea de probabilidad.
Entonces nosotros podemos utilizar el comando predict, ¿no? El comando predict para predecir. Y decimos, bueno, predict el modelo logit que he utilizado, utilizando la encuesta hogares 2018 de la cual proviene este modelo. Y en type le digo que me devuelva la respuesta, ¿no? Me devuelva la respuesta. Con esto, con este predict, lo que le estoy diciendo al ERE es que me devuelva las probabilidades que calcula el modelo, dado el logit o dado el probit, ¿no? En cualquiera de los casos, dado el logit o dado el probit, que me devuelva las probabilidades de ocurrencia, por ejemplo, ¿no? Las probabilidades de ocurrencia. En este caso lo que estoy midiendo en el fondo con el logit o el probit es cómo están relacionadas el sexo y la edad con el padecimiento de alguna enfermedad crónica. ¿No? Eso es lo que estoy tratando de entender, digamos, ¿no? Cómo el sexo y la edad se correlacionan con esta idea de las enfermedades crónicas. Entonces, con esto del predict voy a tener la probabilidad de que alguna persona tenga alguna enfermedad crónica condicionado a su sexo o a su edad. Eso es lo que voy a obtener finalmente haciendo este predict. La probabilidad de que una persona tenga una enfermedad crónica condicionado su sexo o su edad. Para el logit y para el probit, ¿no? Para cualquiera de los casos. Si nosotros ahí lo voy a hacer acá un plot para dibujar estas respuestas, ¿no? Por eso justamente el comando es plot density LRS, es decir, voy a sacar la densidad empírica del logit, ¿no? De la respuesta del logit. Como es una probabilidad, debería estar entre 0 y 1. Después de ese grafiquito le voy a incorporar las probabilidades que devuelve un modelo probit. Entonces, con color rojo. Esta es la salida para el logit. Esta es la salida para el logit, que si se dan cuenta las probabilidades que estima son muy bajas, ¿no? Son muy bajas, de 0, 0,5 por ejemplo, ¿no? No hay nada más grande que 0,5 por ejemplo, ¿no? No hay mucha información mayor a 0,5. Si graficamos el probit es muy parecido al logit, si se dan cuenta, ¿no? En términos de la curva y en predicción, teniendo familias distintas, o sea, proveniendo de la familia binomial, pero teniendo enlaces distintos, generan un resultado muy parecido, ¿no? Generan un resultado muy parecido. Lo único que estamos encontrando acá es que cómo se distribuyen las probabilidades, o sea, cómo se distribuyen las predicciones de las probabilidades en estos casos, ¿no? Eso es lo que estamos encontrando ahí finalmente. Si uno ve, digamos, si hacemos un summary de los resultados del logaritmo, hemos encontrado justamente que las probabilidades del logaritmo, la más pequeña probabilidad, digamos, de tener una enfermedad crónica es de 0.0038, ¿no? La más baja de las probabilidades. La mediana está en 0.01, 1.7, 0.2 o 2%, o 2% si quieren. 2% de incidencia de poder tener alguna enfermedad crónica, o si no, la máxima probabilidad que he encontrado el logit es de 0.52, ¿no? Hay una persona que tiene una probabilidad de 0.52 de tener alguna enfermedad crónica, por ejemplo. Si esto lo vemos nosotros a nivel del probit, van a ver que no va a cambiar demasiado la respuesta. En el probit la probabilidad más pequeña predicha es de 0.002, ¿no? Entonces son bastante cercanos, ¿no? Aunque pequeños los dos. La mediana es muy parecida, hasta el tercer dígito son casi iguales. Media hasta el igual tercer dígito hasta el cuarto dígito son básicamente las mismas. En términos del máximo, tal vez el probit no da una probabilidad mayor a 0.5 a nadie, ¿no? La probabilidad más alta que alcance es 0.43, por ejemplo. Entonces, ya con estos datos uno podría empezar a mirar algunas características dentro de la información, por ejemplo, ¿no? Yo podría acá utilizar la EH18P y bueno, decirle que quisiera que me muestre a los que tienen
a los que tienen un logit mayor a 0.5, ¿no? Que me muestre esos casos. Habían sido dos casos, ¿no? Hay dos personas que tienen un logit mayor a 0.5, por ejemplo. Ahí está toda su información, ¿no? Ahí está toda su información. Puedo decirle que me muestre las primeras 20 variables, que son las más importantes, tal vez, ¿no? Ah, bueno, esto está saliendo un poco... No, es que esto es porque no estoy pidiéndole que me elimine los valores perdidos. A ver, esto lo voy a guardar en alguna variable auxiliar, en algún objeto auxiliar que se llame auxiliar 2, por decir. Y si vemos el auxiliar 2, hay 6 casos donde nuestro modelito identifica a personas con una probabilidad de 0,5 de tener enfermedades crónicas, ¿no? Y ahí uno podría tratar de entender qué es lo que está sucediendo, por qué estas personas salen con probabilidades altas de ocurrencia en términos de enfermedades crónicas. Todas son mujeres al parecer. Y las edades que todas estas personas tienen, por ejemplo, son 98, 98, 98, 97, 98, 98, ¿no? Entonces, el modelo parece que está funcionando relativamente bien, digamos, ¿no? Si uno pone como un punto de corte 0,5 como probabilidad de que una persona esté con una enfermedad crónica, el modelo está identificando a estas personas como las personas potencialmente más comprometidas a tener enfermedades crónicas, digamos, ¿no? Si vemos de estas personas la última variable, que es la que hemos creado, es muy seguro que todas tengan alguna enfermedad crónica, por ejemplo. Es muy seguro que todas tengan alguna enfermedad crónica. Veremos si esto se cumple tal cual. Bueno, creo que no se puede ver hasta el final. Vamos a verlo directamente el aux2, la variable crónicas, ¿no? Y casualmente ninguna de estas personas tiene alguna enfermedad crónica, ¿no? Pero son las que tienen más probabilidad de tener una enfermedad crónica. Ya, digamos, puede ser un contrasentido, pero eso no quita que el probit esté funcionando. Entonces, es un probit con dos variables. No es un probit con dos variables, es un logit con dos variables. Así que lo mejor tal vez sería tratar de, antes de decidir si este modelo es bueno o no, digamos, si es bueno o no, ir mirando más opciones que estos modelos permiten, ¿no? Entonces, de manera general, lo que les ponía ahí justamente es la manera de predecir estas probabilidades con el comando predict para el logit o el probit. Necesariamente siempre las probabilidades tienen que distribuirse entre 0 y 1, ¿no? Siempre tienen que distribuirse entre 0 y 1, y esa es una buena manera de encontrar eso. Obviamente si nosotros aumentamos acá las covariables, ¿no? Sexo, edad, educación, pobreza, seguramente nuestro modelo logit podría ser un poco mejor, digamos, ¿no? Podría ser un poco mejor. Pero pensando solamente en esas dos, para este ejemplo de la clase en realidad, una vez que hemos predicho, otra de las cosas que se pueden hacer con los modelos logits, otra cosa que se pueden hacer con los modelos logits, es tratar de entender la relación de las covariables con la variable de resultado, con la variable dependiente. Yo les había dicho que si hacemos el summary del logit, estos de acá estos no se interpretan, ¿no? Estos coeficientes no se interpretan, los que están en el estimate. Estos son los betas del logit o los betas del probit igual que hemos visto. Estos no tienen una interpretación por sí solas. Lo que se hace para tratar de entender la relación entre las covariables y las variables es justamente aplicar derivadas y encontrar la forma de los betas dada la función que uno ha hecho, ¿no? Entonces a eso normalmente se le conoce como los efectos marginales, ¿no? Vamos a conocer los efectos en probabilidad de estas condiciones, digamos, ¿no? Los efectos marginales en términos de probabilidad de las covariables que nosotros hemos introducido. Para eso tenemos que utilizar la librería MFX, que es la que nos va a permitir hacer justamente, nos va a permitir medir los efectos marginales. Una opción es especificar completamente el modelo, como lo estamos haciendo acá, ¿no? Probit, FM, crónicas 101. Este 1 les había dicho que no es necesario, lo voy a borrar ahí, simplemente para que esté así. Lo puedo dejar así, digamos, una opción para utilizar estos dos. Esto es para el probit, por ejemplo.
Probit MFX, crónicas, tal como está, o para el Logit, Logit MFX. Esta función de efectos marginales es una función que tiene esta librería en realidad tiene estas funciones que trabajan exclusivamente para encontrar los efectos de las covariables sobre las variables dependientes que hemos encontrado. Voy a hacer coser el probit. Ahí está. Y lo que nos obtiene o lo que devuelve esta función, justamente son los efectos marginales, que son los que sí se interpretan. Acá, por ejemplo, esta es la variable mujer, ¿no? Esta es la variable mujer. Y esta es la variable edad. Esto de acá, como nuestros modelos son logits y probits, eso para nosotros son probabilidades. Como se leen, ¿no? Este sería el incremento en probabilidad de tener una enfermedad crónica dado que la persona es mujer. Entonces el incremento en probabilidad de tener una enfermedad crónica dada que la persona es mujer. No dada que la persona es mujer. Entonces este es 0.0049. Eso se incrementa en términos de probabilidades que una enfermedad tenga una enfermedad crónica si es mujer. Y es un valor completamente significativo, ¿no? Este ya se interpreta, porque aquí la hipótesis nula es que este diferencial es cero, ¿no? Si es cero, significa que no hay efecto, ¿no? No está moviéndose la probabilidad. Pero en este caso, en ambos casos, son significativas. El otro caso lo que nos dice es el incremento en probabilidad, ¿no? La diferencial, o si quieren, el incremento en probabilidad por cada año en las personas, ¿no? El incremento en probabilidad en las enfermedades crónicas por cada año en las personas. Igual, ¿no? 0.001, ¿no? Eso se incrementa en probabilidades a medida de que la edad avanza. Entonces uno podría concluir acá, sí, o sea que a medida de que la edad avanza, la probabilidad de que las personas tengan alguna enfermedad crónica en esta muestra parece incrementarse, ¿no? Las probabilidades por eso se incrementan. Es lo que nos dice esta idea de los efectos marginales, que es como que una de las cosas que siempre uno tiene que ver cuando quiere entender las relaciones entre las covariables y las variables, ¿no? Entonces, este tipo de modelo se utiliza mucho cuando uno quiere encontrar los determinantes de alguna característica, por ejemplo, ¿no? Eh, Hay infinidad de tesis, van a ver en economía sí, normalmente en economía yo he visto un montón de tesis utilizando modelos Logit o Probit para encontrar determinantes de alguna situación, por ejemplo, ¿no? Estos modelos ya entran en la categoría, digamos, de modelos econométricos para tratar de entender los determinantes de alguna situación, por ejemplo, ¿no? Los determinantes del embarazo adolescente, digamos, ¿no? Entonces uno se esfuerza ahí para construir un logis relativamente aceptable y después empezar a analizar los efectos marginales, por ejemplo, ¿no? Y a partir de eso decir, bueno, haber tenido estas variables son las que incrementan en mayor término la probabilidad, digamos, ¿no? La probabilidad de tener o los determinantes detrás de la desnutrición, digamos. Mi covariable es desnutrido o no desnutrido. Como covariables tendría ahí variables que pueda yo utilizar, por ejemplo, ¿no? Hay muchos estudios de ese estilo utilizando la información de la ENSA, por ejemplo, donde la variable dependiente es desnutrido o desnutrición crónica o no, digamos, ¿no? Y entre las variables entre las variables independientes, perdón, están características del niño, características de la madre, del hogar, digamos. Y ahí normalmente ese tipo de modelos a veces se encuentra que eh, muchas veces la educación de la madre tiene mucho efecto respecto si su hijo tiene una buena alimentación o no, por ejemplo, ¿no? Estos métodos se utilizan un montón para ese tipo de situaciones, ¿no? Los logits y los probits. Eh, Otra característica de los logits, otro uso de los logits y los probits, por ejemplo, está dentro eh, de los modelos o de los métodos cuasi experimentales, por ejemplo, ¿no?
los métodos cuasi experimentales tratan de simular lo que hace un método experimental, ¿no? Que ustedes van a ver seguramente en diseños experimentales. Y hay un método específico que se llama el método del Propensity Score Matching. Ese método, en el fondo, es un logit y es un probit, que trata de simular, justamente trata de simular la asignación de algo, la asignación, digamos, o trata de simular el concepto aleatorio, tratando de encontrar clones a partir de la información, digamos, ¿no? A partir de la información. Porque con lo que acabamos de hacer, ¿no? Con lo que acabamos de hacer, lo que tenemos es la probabilidad de que las personas tengan una enfermedad crónica o no, ¿no? Si nosotros este modelo lo calibramos lo suficientemente bien, en el fondo lo que estamos encontrando es la probabilidad de que una persona se parezca a otra en términos de las covariables que introducimos y alguna situación de interés que pongamos en la Y, por ejemplo. Entonces, eso a veces permite unir a personas basadas en la cercanía de sus probabilidades, digamos, ¿no? Como una idea de quién se parece a quién, digamos, ¿no? Como una especie de clones. Por eso en estos métodos cuasi experimentales, normalmente este LRS, digamos, que viene del predict, a este se le conoce como el propensity score. Este es el propensity score, por ejemplo. O el score, digamos, ¿no? El valor de las probabilidades que finalmente se encuentran. Tiene infinidad de usos, ¿no? Otro uso es el que vamos a ver nosotros cuando veamos los métodos de clasificación. El logi del probit se utiliza también como método de clasificación. Tiene infinidad de usos este modelo logi de probit. Entre lo más importante es justamente lo que les estoy mencionando sobre los efectos marginales. Y finalmente, tal vez para ir cerrando esto, si bien es cierto, uno está interesado que el modelo, si bien es cierto, uno está interesado que el modelo eh, sea lo mejor posible, ¿no? Sea lo mejor posible. La idea es que uno tenga algún mecanismo de comparación, ¿no? Algún mecanismo de comparación. Entonces, para medir la robustez o el ajuste de un modelo, podemos tratar de generar un pseudo R cuadrado, ¿no? El pseudo R cuadrado para nosotros era relativamente sencillo de entender, ¿no? Mientras el R cuadrado se acerque más eh, mientras el R cuadrado se acerque más al 1, nosotros sabemos que el modelo está explicando mejor, digamos, las covariables están explicando mejor a la variable dependiente. Y si el modelo se acerca mucho a cero, sabemos si el R cuadrado se acerca mucho a cero, estamos diciendo que las covariables casi no explican mucho al R cuadrado, digamos. Lo que falta para alcanzar el 1 se está explicando en el ESOR, por ejemplo, del modelo. Entonces el R cuadrado era relativamente bueno, digamos, de calcular para tener esa idea, ¿no? Entonces, podemos utilizar para eso la librería DexTools, que nos va a dar acceso a poder calcular un pseudo R cuadrado para modelos GLM en general, ¿no? Los modelos GLM no ofrecen un R cuadrado, no ofrecen un R cuadrado, pero sí esta librería se aproxima a darnos un pseudo R cuadrado, digamos. Le llama pseudo R cuadrado porque hace algunos artificios para aproximarse a la idea de ajuste, ¿no? Esa es un poco la idea. Así que compararemos esto si es que ya está corriendo. Y veremos el pseudo R cuadrado del logit es de 0.167. Es un ajuste bajo, digamos, ¿no? No es tan bueno. Y el ajuste del probit es un 0.17. Incluso podemos meter el ajuste del lineal, digamos, que igual nos debería devolver el R cuadrado que teníamos. Bueno, este no va a salir porque... Bueno, este es para GLMs en general. Vamos a ir a recordar el resumen que teníamos nosotros del modelo lineal que habíamos puesto, ¿no?
Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un pseudo E cuadrado que proviene justamente de este test de McFadden, que nos arroja que la relación que hemos creado explica un 16% más o menos del fenómeno, ¿no? Entre 16 y 17%. Así que ese es como que lo último que se puede tratar lo último que se puede tratar de ver de esto del ajuste. Aproximarnos a una idea, digamos, del R cuadrado, ¿no? Aproximarnos a una idea del R cuadrado. Ahora, si es que se han dado cuenta, el Logit y el Probit son muy parecidos, ¿no? Casi en todas las características ha sido casi igual, ¿no? Si vemos, por ejemplo, lo último de los efectos marginales del Probit versus los efectos marginales del Logit. ¿No? Si vemos los efectos marginales del Logit versus los efectos marginales del Probit. Un tema de notación científica nomás, ¿no? Aquí. En el caso del Probit, tiene 3 ceros, 42, 49, 28. Tiene 3 ceros, 45, 65. ¿No? Es casi el mismo coeficiente en términos del efecto marginal para el Probit y para el Logit. En el caso de la mujer, igual acá 3 ceros, 13,78. Acá 3 ceros, 11,73. No, igual son valores muy parecidos, ¿no? Son muy parecidos. Así que van a ver que un Logit y un Probit sutilmente están trabajando sobre lo mismo, ¿no? Están trabajando sobre lo mismo. ¿Cuándo es bueno usar cuál? Hay bastantes versiones, digamos, dependiendo un poco de la información, pero ahí lo más aceptable ahí y cuando se trabajan con estos modelos, y por eso van a ver que en muchos modelos de minería de datos o métodos de Machine Learning no utilizan mucho los Probit como métodos de clasificación, sino utilizan más métodos Logit, porque hay una característica inicial respecto a esos dos, que es el modelo Probit, pro- o sea, proviene de una familia o de una función de enlace de tipo binomial, pero donde asume que la transformación que se hace proviene de un modelo normal, ¿no? Entonces hay como un supuesto respecto ahí, digamos, al Probit. Mientras que el Logit es completamente una distribución libre, ¿no? Es completamente una distribución libre que no depende específicamente de algo, ¿no? Entonces, eso es bastante importante que ustedes tengan en cuenta que nosotros, o sea, que el Logit a veces es un poco más robusto para esa situación, digamos, porque no está enfrascada en una distribución como tal, digamos, ¿no? Y tal vez para irse dando esto del Logit y del Probit, nosotros podemos ahí, como son básicamente casi iguales, ¿no? Casi iguales. Hay esta librería Memisk, así como una especie de misceláneos, digamos, que es bastante útil para a veces trabajar con salidas en LaTeX u otras cosas, pero entre lo interesante que crea esta librería es que le permite meter diferentes modelos y los puede comparar entre ellos, digamos, ¿no? En bastantes indicadores. ¿No? Los puede comparar entre ellos con bastantes indicadores. Entonces, por ejemplo, si yo meto ahí el modelo Logit y Probit, ahí está, por ejemplo, la salida, ¿no? Entonces me muestra eh, el intercepto de ambos, los coeficientes, la significancia, el log verosimilitud, la cantidad de datos que hay, ¿no? Si nosotros aquí incorporamos el método lineal más, se va a incorporar y vamos a tener ahí una tabla con esos tres modelos. Eh, Esto es útil cuando tenemos un modelo similar y queremos un poco entender tal vez o evaluar algunas características, ¿no? En qué mejora, qué cambia, digamos, ¿no? Entonces, este último comandito en realidad está un poco más orientado a las salidas, digamos, de las tablas que nosotros podemos tener. Así que esto sería básicamente
los modelos Logit y Probit, ¿no? En este ejemplo. Este ejemplo es bastante sencillo porque utiliza una variable muy sencilla, que es esta, la de crónicas versus dos covariables, pero contiene básicamente lo más relevante para un Probit Logit, digamos, ¿no? Desde crearlo, hacer las predicciones, explorar los efectos marginales, evaluar la función de ajuste o evaluar el ajuste del modelo y en algunos casos pensar en alguna salida, ¿no? Así que no sé si hasta este punto tiene alguien alguna duda, pregunta, comentario. No eligen. Ya, súper. ¿Alguna vez han visto algún Logit, un Provid en alguna otra materia? Como curiosidad, Mm, ¿no? sí, no, nunca. Ya, a ver, en lo siguiente vamos a ver la potencialidad que tiene esto en los métodos de clasificación, ¿no? Por eso es tal vez mejor verlo ahí. Acá tenemos como que las pautas para ver lo que mide, las probabilidades y los usos de esto justamente son muy, muy amplios, ¿no? Son muy amplios. Así que si nadie más tiene dudas o preguntas, nos pasaremos al siguiente tema. Con esto estaríamos terminando nuestro tema 4 de regresión, ¿no? Hemos visto los LMs, el GLM, estos dos, algunas características arriba de cómo probar normalidad. Yo en el examen de esta parte lo que les voy a pedir es justamente una base de datos y les voy a decir, digamos, construya un modelo siguiendo los pasos, digamos, de tal, y verifique las pruebas de normalidad y todo lo demás, ¿no? Y lo único que no les voy a pedir que encuentre un modelo perfecto, sino les voy a pedir que hagan los pasos para ver y evaluar qué tan bueno es el modelo que tienen, ¿no? Y se han hecho, se han construido o han tomado las precauciones para, digamos, ahí introducir las variables en el modelo y todo lo demás, ¿no? Así que eso es lo que sí les voy a pedir en el examen. Ya, a ver, tal vez como un último comentario de esto antes de pasarnos a otro, digamos, a otro caso. A ver, simplemente aquí como comentario, ¿no? Como comentario. Estos modelos GLMs, esos modelos GLM, que finalmente, a ver, me voy a copiar de acá este del lineal. Esta función GLM es bastante amplia, ¿no? En lo que puede hacer. Tiene varias familias ahí dispuestas y depende mucho de la naturaleza de información que ustedes tengan, por ejemplo, ¿no? Si tuvieran una variable discreta mayor o igual a cero como dependiente, el modelo Poisson es la mejor opción, por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos casos o número de casos en tal región de alguna patología, una Poisson puede modelar muy bien eso, digamos, ¿no? Si tuviéramos una variable tal vez cuantitativa real, pero distribuida entre cero y o sea mayor o igual a cero, una familia de tipo, un enlace de tipo gamma será la mejor opción, ¿no? Entonces ahí hay varias opciones que se pueden utilizar, ¿no? Ahí hay varias opciones que se puede utilizar. Y obviamente en el fondo, si nosotros utilizamos el GLM sin ninguna especificación y lo comparamos contra el LM, en el fondo ambos están haciendo, el LM en el fondo utiliza una familia, una función de enlace de tipo gaussiano, ¿no? Que es el típico, la típica distribución para los sesores, ¿no? Los sesores se distribuyen normal con media cero y varianza constante, por ejemplo. Es lo que hace el LM. Si nosotros no especificamos nada en el GLM, va a ser exactamente lo mismo. Va a calcular un modelo gaussiano con esos ajustes, con esas características, ¿no?
No he especificado nada acá y en el fondo si ven los coeficientes son exactamente los mismos, los errores los mismos, el t-valor, todo lo mismo, ¿no? Eso hace el GLM. Tal vez lo único aquí interesante es que, si bien es cierto, podemos utilizar este pseudo R cuadrado para evaluar la robustez de un modelo. El GLM lo que devuelve, en el mejor de los casos, que es bastante útil en realidad, es el coeficiente de Akaike, ¿no? Es este coeficiente de Akaike, que lo han debido ver en modelos lineales, ¿no? Lo han debido ver en modelos lineales y el índice de Akaike proviene justamente de calcular la verosimilitud de los coeficientes y hacer todo un montón de transformaciones. Igual lo han debido ver en series de tiempo, ¿no? Es un estadístico bastante común para evaluar modelos, ¿no? En general. Así que el Akaike por sí solo en un modelo no tiene mucho sentido, ¿no? El Akaike es único, es útil en realidad cuando tenemos modelos muy parecidos, ¿no? Que tratan de simular una situación similar, digamos, ¿no? Es decir, cuando tenemos modelos con la misma variable dependiente y queremos evaluar cómo se están relacionando las diferentes independientes. Si vemos aquí el summary del logit y vemos el summary del probit y vemos su coeficiente de Akaike, aquí sí tiene sentido cuando tenemos dos modelos que tratan de construir lo mismo o algo muy parecido, al menos las dependientes son similares. Lo único que varía en este caso es el enlace de la familia. O sea, se recordarán que a mayor valor del Akaike, ¿no? Mientras el Akaike sea mucho más grande, el modelo es mejor, ¿no? El modelo es mejor. Entonces, a medida de que el Akaike es más grande, el modelo es mejor. Y ustedes estarán de acuerdo acá que en el caso del probit, ¿no? En el caso del logit, el Akaike es de 10.778 y en el caso del probit es de 10.734. Son muy parecidos, pero si quisiéramos elegir entre uno de estos dos modelos, con esas mismas variables y todo lo demás, elegiríamos el logit, ¿no? Elegiríamos el logit, por tener una Akaike mejor. Cosa que debería reflejarse después con nuestros pseudo-eres, ¿no? Con nuestros pseudo-eres, que en este caso podría ser contradictorio, porque o sea, el probit parece mejor ajustado que el logit, ¿no? Según el pseudo-ere. Entonces, ahí, digamos, pueden haber esas contracciones por los tests que hay y todo lo demás. Y ahí seguramente la recomendación más sencilla sería utilizar el índice de Akaike como referencia, ¿no? El Akaike finalmente es uno de los índices más robustos para identificar ajustes en modelos cuando queremos compararlos justamente. Este R cuadrado se aproxima, o sea, tiene más una idea de aproximarse al R cuadrado más que para decidir, digamos, ¿no? Eso como comentario final en esta parte, ¿no? Esto como comentario final en esta parte. Ya, entonces vámonos al último tema, bueno, no, al penúltimo tema de la materia, que es justamente esto de clasificación, ¿no? Esta idea de clasificación. Ya, entonces vamos a empezar con esta idea de clasificación y si tratamos un poco de recordar lo que hemos ido viendo antes, el método de clustering tenía el único fin de crear grupos, ¿no? El único fin de crear grupos basados en la información, ¿no? Crear grupos basados en la información con el K-center o estos dendrogramas, ¿no? Y su objetivo era crear grupos basados, o sea, crear grupos a partir de la información de las distintas variables, ¿no? El método de regresión, o los métodos de regresión que hemos visto, tienen el objetivo de entender la relación que existen entre las variables, ¿no? Examinando a los betas, con estos modelos lineales, no lineales, con familia, ¿no? Tiene el objetivo de relacionar las variables independientes con las dependientes y entender cómo se relacionan, cuánto explica uno sobre otra, digamos. Es un poco entender eso en el fondo. Mientras que estos métodos de clasificación ya tienen otra orientación, ¿no? Como el nombre lo dice, su objetivo es clasificar. En este caso, nosotros ya
ya estamos en una situación de tal forma que existe una variable de agrupación, ¿no? O sea, ya existe una variable de tipo grupo, digamos, ¿no? Ya existe una variable que divide a la población de alguna forma. Ya existe alguna variable de clasificación, si quieren, ¿no? Ya existe alguna variable que clasifica a la base de datos, digamos, ¿no? Hombre-mujer, digamos, ¿no? En este caso, enfermo, no enfermo, ¿no? Ya existen algunos grupos eh, creados, digamos. Estos grupos pueden ser grupos completamente naturales, no sean variables naturales como esto de enfermo, no enfermo, pueden ser variables, digamos, completamente explícitas de ese estilo, ¿no? Hombre, mujer, digamos, ¿no? Ya son estrato rico, pobre, digamos, ¿no? Entonces ya son grupos naturales basados en alguna clasificación natural, digamos, ¿no? Mientras que igual podrían ser estos grupos provenientes de haber aplicado el método de clustering previamente, por ejemplo. ¿No? Podríamos haber aplicado el método de clustering y tener alguna variable de cluster, digamos, ¿no? Con 4 clusters y nuestro interés ahí podría ser, si llega un nuevo individuo, ¿cómo decidimos clasificarlo en el clúster uno, en el 2, en el 3 o en el 4, por ejemplo? ¿No? Ese podría ser un interés. Ese podría ser el interés. Y justamente esto trata de resolver estos métodos de clasificación, ¿no? Dada cierta base de datos, cómo nosotros tipificamos a una unidad nueva, digamos, en un determinado grupo A o B, digamos, ¿no? Y podemos generar alguna regla de clasificación también, ¿no? En el fondo, también el objetivo es tener alguna regla de clasificación. Estos métodos de clasificación son bastante secuenciales, es decir, hay una secuencia de pasos ahí por detrás para que esto funcione relativamente bien. Tienen sus propios mecanismos de sensibilidad, digamos, ¿no? En regresión, la idea de sensibilidad o de saber que estamos haciendo lo correcto era con el índice de acá y que el R cuadrado, ver los supuestos y todo lo demás. En estos métodos de clasificación, esa idea de robustez, digamos, o de que estamos haciendo bien las cosas, tienen una idea, o sea, están un poco concentrados en cuán bien está funcionando la clasificación, ¿no? Cuán bien está funcionando la clasificación. Por eso se sugieren 2 pasos básicos para este tipo de modelos, ¿no? El primer paso es bastante sencillo, digamos. Dada una base de datos de interés con la variable que queramos nosotros clasificar, el primer paso es eh, generar bases de datos de entrenamiento y de testeo, ¿ya? Tenemos que preparar bases de datos, preparar la base de datos y tratar de dividir la base de datos de estudio en 2 partes, ¿no? La idea es un poco partir la base de datos en 2 pedazos, partir la base de datos en 2 pedazos. Una base de datos de entrenamiento, que le vamos a llamar en general para nosotros train BD, digamos, de entrenamiento BD, y una base de datos de testeo, ¿no? Con la de entrenamiento vamos a aplicar el método, ¿no? Vamos a hacer correr el modelo que nosotros utilicemos. Y una vez que tengamos especificado el modelo, en la base de testeo lo que vamos a hacer es justamente testear el modelo, ¿no? Sabiendo que ambas bases provienen del mismo, o sea, ambas bases provienen de la misma base de datos madre, digamos, ¿no? Entonces, eso es como una recomendación genérica para este tipo de cosas. Esto nos va a permitir tener una especie de mecanismo de validación, una especie de un proceso de sensibilidad. Vamos a probar la sensibilidad del modelo, digamos, ¿no? Para evaluar cuán robusto puede ser y todo lo demás, ¿no? Se recomienda siempre que la base de entrenamiento sea mucho más grande que la base de testeo, ¿no? Entonces ahí se recomienda un 60-40, un 70-30, un 80-20, digamos, ¿no? Se recomienda que la base de entrenamiento siempre sea más grande que la base de testeo, ¿no? En este caso podemos trabajar con una relación 70-30, ¿no? De la base de datos que lleguemos a utilizar, utilicemos simplemente el 70% para la base de entrenamiento y el 30% para la base de testeo. El siguiente paso es definir el modelo de clasificación que vamos a utilizar, ¿no? Es definir el modelo de clasificación que nosotros vamos a utilizar. Eh,
Hay varios métodos de clasificación. Hay métodos de clasificación con redes neuronales. Hay métodos de clasificación que tratan de simular lo que hacía el K-Center, que son los métodos K-NERST. Hay varios métodos de clasificación. Hay varios métodos de clasificación, ¿no? Nosotros, entre la clase de hoy y la clase del día miércoles, que son las clases para esta parte de métodos de clasificación, vamos a intentar ver al menos tres métodos de clasificación, que son bastante usuales y bastante amigables en cuanto a la explicación de lo que estos métodos devuelven, digamos, ¿no? Y son ampliamente usados también por ese motivo, ¿no? Están el método de los árboles de clasificación, también llamado el método CART, ¿no? CART de Classification and Regression Tree, ¿no? Son árboles de clasificación y regresión, digamos. En el fondo, son métodos algorítmicos que tratan de utilizar regresiones para generar un árbol de clasificación, este método CART, por ejemplo, en los de árboles de clasificación. Otro método que vamos a ver es el método de la regresión logística. En el fondo es un logit, ¿no? La regresión logística. Para ponerlo en términos de orden de lo que vamos a ver, lo vamos a ver así, ¿no? Vamos a ver el método de regresión logística, vamos a ver el árbol de clasificación y después vamos a ver el naive Bayes. El naive Bayes es ya un método bayesiano que es bastante sencillo en el fondo, ¿no? Porque el principio que utiliza justamente es el método perdón, justamente el método que utilizan son los métodos, utiliza el teorema de Bayes, ¿no? El teorema de Bayes, si ustedes recordarán que el teorema de Bayes está basado en el teorema de la probabilidad total en el denominador, y en el numerador hay una idea de probabilidad a priori, de verosimilitud, ¿no? Entonces el naive Bayes utiliza mucho esa potencia, digamos, ¿no? Porque es como la filosofía detrás del naive Bayes es que la clasificación mejora condicionado a la información, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una persona se clasifique de tal forma basada en la información que uno tiene, digamos? Entonces, el naive Bayes es un método bastante interesante para ese tipo de cosas porque igual va aprendiendo mientras más información entra, digamos. Igual que los otros métodos también, ¿no? Pero el naive Bayes tiene una orientación justamente basada en el teorema de Bayes, que es un teorema bastante flexible, digamos, y se aplica a bastantes áreas también. Vamos a ver esos tres métodos, ¿no? Regresión logística, árbol de clasificación, naive Bayes. Nuevamente son métodos que los vamos a ver de manera bien rápida, digamos, ¿no? Lo vamos a concentrar más en el ejemplo, en el código R, en las cosas que hay que considerar, en algunas interpretaciones, más que en la profundidad teórica, porque son métodos bastante complejos en cuanto a demostrar, digamos, por qué un logit funciona como tal. Hay una materia entera que van a mirar eso cuando vean datos categóricos. El árbol de clasificación en el fondo es un algoritmo básicamente, entonces igual hay explicación estadística de por qué esto funciona o no funciona. Y el naive Bayes, como que se va a hacer lo más sencillo, porque ya hemos visto en probabilidad 1 seguramente el teorema de Bayes. Solamente que hay que darle un enfoque de uso basado en clasificación, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos nosotros a tocar de manera más medio sutil, muy poco a lo teórico, sino más a la aplicación como tal y a los cuidados que tenemos que tener detrás de estos tres métodos. Vamos a emplear una base de datos que es muy buena para hacer esta clasificación, ¿no? Vamos a utilizar la base de datos de COVID del México, ¿no? La base de datos que vamos a utilizar va a ser la base de datos de COVID de México. Esta base de datos, no sé si en algún momento la hemos mencionado, no estoy seguro si lo hemos hecho, pero si no, les voy a mandar la base de datos. México es uno de los pocos países que genera, que está generando información estadística respecto al COVID. O sea, tiene un formulario básico donde pregunta un montón de información a las personas que se hacen los tests, ¿no? Que se hacen los tests. Y a partir de eso tenemos una base de datos donde tenemos a personas, su edad, su fecha de nacimiento, si tienen alguna patología en particular,
y si han dado positivo o no al COVID, ¿no? Positivo, no positivo, pendiente. E incluso tenemos características como si esta persona ha muerto, la fecha de ingreso, la fecha de salida, la fecha de defunción, si es migrante, no es migrante, ¿no? Es una base de datos bien interesante que realmente no hay muchas de estas bases en otros países. O sea, en nuestro país a lo mucho que nos dan es la información departamental, ¿no? Más de lo de departamento no tenemos, ¿no? A menos que recolectemos de manera individual de cada uno de los municipios, ¿no? Entonces ahí México, digamos, tiene como que un plus en cuanto a esto. Les voy a compartir un enlace respecto a la página web de los datos abiertos eh, de esta información del COVID. Em, lo voy a abrir un rato para que lo veamos también ahí. Esta base de datos la vamos a utilizar hoy y el día miércoles. Y también la voy a subir al repositorio, ¿no? Por si acaso, si la quieren tener ahí también para jalarla. En el repositorio va a estar en la carpeta Data. Ahí voy a poner una carpetita que se llame Covix MX, ¿no? Una carpetita que se llame Covix MX. Y ahí voy a ir poniendo lo que hay, digamos, ¿no? En este caso, para mí tiene tres archivitos, que es la base de datos como tal, la de COVID-19 México. Es bastante sencillo entender este archivito, porque ahí está la fecha, digamos, ¿no? Ahí está la fecha. Este, si quieren, del 2020, del 27 de junio del 2020, ¿no? Del 27 de junio del 2020. Es una base de datos completamente como se conoce como una base de datos muda, digamos, no tiene nada de información de las viñetas, de los niveles y nada, es una base de datos sin esa información, pero sí en el enlace que les he pasado, uno puede descargarse el catálogo donde están los valores de los numeritos, digamos, el uno y el 2 qué significa en cada variable. Y también están los descriptores, digamos, ¿no? Como el label de cada una de las variables que nosotros tenemos, ¿no? Si ahí, por ejemplo, abro el descriptor, este es el diccionario en realidad de datos de esta base de datos. Es el diccionario de esta base de datos. Pongo esta base de datos porque es bastante interesante y podemos en algunos casos interpolar esta información a Bolivia si hacemos ciertos supuestos, digamos, ¿no? Y ahí podríamos decir cuán probable es que una persona pueda tener COVID o pueda morir si tiene COVID, digamos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos, ahí están el nombre de las variables que van a encontrar, son 35 variables que uno exporta. Es la fecha de actualización, que normalmente es genérica en todos los casos, según lo que uno exporte, identificación del registro, que son más variables de clasificación del individuo, digamos, el origen, sector, entidad, variables más de su propio sistema de salud. A partir de esta sexta fila ya hay alguna información interesante, ¿no? El sexo de la persona, esto sigue siendo información muy propia de ellos, su municipio, el tipo de paciente, fecha de ingreso, fecha de síntomas, fecha de defunción, por ejemplo, ¿no? Si hacemos la diferencia entre la fecha de síntomas respecto a la fecha de ingresos, entonces podríamos tener una idea de cuánto tiempo ha pasado, digamos, y tal vez los podríamos usar también como clasificación, ¿no? Entonces aquí se pueden hacer varias cosas. Fecha de defunción, si la persona ha sido entubada o no ha sido entubada, si tenía neumonía, ¿no? Identifica si el paciente se le diagnosticó con neumonía, ¿no? La edad del paciente, la nacionalidad, si estaba embarazado o no, digamos, en el caso de las mujeres, si habla alguna lengua indígena, ¿no? Uno podría pensar tal vez la población indígena es más vulnerable a esta situación por alguna razón, digamos, ¿no? Si la persona tenía diabetes, si la persona tenía una paciente identificada con un diagnóstico de EPOC, ¿no? Que no estoy muy seguro que sea EPOC, podemos buscar más tarde en el navegador, asma, si tiene alguna inmunosupresión, hipertensión, es una variable incompleta, ¿no? Es una variable incompleta que nos va a servir mucho para estos métodos de clasificación, ¿no? Esto de obesidad, renal crónico, tabaquismo, resultado y otras, ¿no? Se ha pasado por la unidad de terapia intensiva.
Entonces estas son como las etiquetas, los labels que tienen esta base de datos. Y en el catálogo, que es otro complemento para esto, tiene los value labels, ¿no? Los codiguitos de cada una de las características que hay, digamos, ¿no? De la variable sexo, ¿no? Del catálogo sexo, 1 es mujer, 2 es hombre, 99 no es especificado. El catálogo sí o no, 1 sí, 2 no. Catálogo resultado. De la variable resultado en la base de datos, 1 significa que ha sido positivo al COVID, 2 ha sido que no positivo, digamos, negativo al COVID, y el valor 3 es que el resultado está pendiente, ¿no? Seguramente está en procesamiento. Entonces, una base de datos nueva, interesante, con mucha información, ¿no? Con mucha información. El enlace que les he pasado les va a llevar a esta página, ¿no? Datos abiertos, Dirección de Epidemiología de México, sin explicar mucho de la página. Si se van aquí abajo, y están ahí los datos, por ejemplo, ¿no? En la base de datos que yo tengo cargada, por ejemplo, es del 27 de junio, ¿no? De ayer. Esta base de datos de acá corresponde al 28 de junio, ¿no? Esta es de ayer, ¿no? La mía es de anteayer, esta es la de ayer, ¿no? Ahí está el diccionario de datos y las bases históricas, por ejemplo, ¿no? En el diccionario de datos, capaz que se descargue, aquí está el catálogo que les había mencionado y los labels, ¿no? Están ahí catálogos y descriptores en este diccionario de datos. Bases históricas, básicamente es una colección pasada de todas las bases de datos disponibles que hay acá, ¿no? Esta es una acumulada de la información, ¿no? Si pongo acá, igual voy a poder descargarme seguramente la información del 28 de junio del 2020. Ya pensando en eso, y si se descargan o utilizan lo que está en el repositorio, digamos cualquiera de los dos, lo que hago a continuación es un poco trabajar sobre la base de datos antes de empezar a utilizar los métodos que vamos a ver, ¿no? Entonces, voy a cargar la librería de Playere, que es un poco para facilitar el manejo de la información. Mi base de datos se va a llamar COVID, ¿no? Se va a llamar COVID. Y la voy a leer con un CSV, ¿no? La voy a leer con un CSV desde el directorio de trabajo. A ver, lo novedoso de este comando, de esta línea, que tal vez alguna vez no lo han visto, es que yo puedo definir los valores que son perdidos, ¿ya? El 98 y el 99 son valores perdidos, ¿no? Es ignorado o valor, o no especifica, digamos, ¿no? En el fondo son valores perdidos. Lo que yo le estoy diciendo en esta línea es que si encuentro un 98 o un 99, ponle como valor perdido en la base de datos COVID, ¿no? Para que no aparezca 99 y 98, sino en vez de 98 y 99 aparezca NA, digamos, ¿no? de no disponible o como valor perdido. Eso es lo primero. Esta base de datos es muy interesante porque es muy grande, ¿no? A la fecha, digamos que es en este caso el 27 de junio, esta base de datos tiene 551.000 observaciones, ¿no? Es medio millón de casos, ¿no? Tenemos una base de datos de medio millón de casos. Si vemos el tamaño de esta base de datos, digamos un object size, un object size del COVID. Es una base de datos un poquito grande en el sistema, ni tanto creo, vamos a ver en megas, en megas más o menos hasta cuánto alcanza. En el sistema está ocupando ahora 123 megas en tamaño, en el sistema más o menos, 123 megas. No es tan pesada, digamos, ¿no? Ahora no se olviden que acá, como CSV pensaba 81 megas. En el ERE, en el sistema, digamos, para que funcione esto en el RAM del sistema, está pesando 123 megas. Ya, digamos, en esta siguiente línea, lo que yo hago es, elegir las variables con las cuales vamos a trabajar para la clasificación, ¿no? En este vector BB, digamos, yo le pongo las variables que vamos a utilizar para la clasificación.
sexo, fecha de defunción, neumonía, edad, habla lengua indígena, diabetes, EPOC, asma, insupor, hipertensión, otra enfermedad cardiovascular, obesidad, renal crónica, tabaquismo y resultado del test, digamos, ¿no? Se dan cuenta, todas las variables están relacionadas a enfermedades, fecha de defunción, sexo, edad, las únicas características del individuo, y después son casi puras enfermedades. Si la persona ha muerto o no, tenemos la fecha de la defunción y también tenemos el resultado del test, digamos. Si ha sido positivo a coronavirus, no positivo a coronavirus, o si está pendiente el resultado, digamos, ¿no? Una persona muerta posiblemente tal vez igual el resultado está pendiente, dado que ha muerto y recién le pueden estar haciendo la prueba del coronavirus, digamos, ¿no? Una vez que defino este objeto, este vector bebé, me voy a la línea 19 y lo que hago es quedarme solamente con esas variables. De tener 35 variables en el sistema, he pasado a tener 16 variables, ¿no? 16 variables. Voy a trabajar con personas menores a 90 años, ¿ya? Solamente por un tema por una decisión muy arbitraria mía, voy a elegir solamente trabajar con personas menores de 90 años, ¿no? Menores o iguales, si quieren, ¿no? Menores o iguales de 90 años. Eso lo hago porque, si se recuerdan, acá le he dicho que todos los 99 y 98 años los vuelva valores perdidos, ¿no? Entonces, a un montón de personas de 90 y 98 años les he hecho volver valores perdidos. Una opción era no poner esto y aquí abajo trabajar variable por variable para eliminar los valores perdidos, ¿no? Que no vale tanto la pena hacer eso, porque igual la población mayor de 90 años es bastante pequeña, digamos, en esta base de datos. Si se dan cuenta, cuando he hecho este filtro, el tamaño no ha variado mucho, ¿no? Tengo 5.494.000, digamos, ¿no? Habían personas de hasta 110 años en esta base de datos, que ya, digamos, estamos concentrados en personas de 90 años o menos, digamos. Así que si uno quisiera esto pulir y hacerlo un poco más fino, ya es cuestión de entrar, digamos, a la base de datos con más detalle ahí. Todo ese filtro ya está. Y como recuerdan, este comandito de describe podemos ver para ver cómo está la base de datos a este punto. Para ver cómo está la base de datos a este punto. Y ahí, digamos, no tenemos una breve descripción de esto, ¿no? Hay 16 variables, sexo, 1, 2, hombre, mujer, no, mujer, hombre, perdón, casi parejo, 49, 50. Fecha de defunción, ahí, neumonía, 1, 2, edad, lengua, diabetes. No, este describe sirve para ver si no hay ningún valor raro, por ejemplo. No debería aparecer ni un 98, un 99, un 97, algún otro valor extraño. De estas de EPOC, asma, diabetes, sabemos que son sí o no, por ejemplo. No, ahí están. No hay ningún valor extraño, ningún valor extraño, ningún valor extraño. El resultado está 1, 2, 3, ¿no? Uno positivo a COVID, no positivo a COVID, pendiente. Los positivos en esta base de datos es el 38%, ¿no? El 38% de esta base de datos está contagiada con COVID o ha sido diagnosticada con COVID positivo y el 49.2% no, ¿no? El 49.2% no. Está todo bien, entonces, para hacer nuestro método de clasificación, vamos a crear una variable que se llame muerte, digamos, ¿no? Para ver, vamos a tratar de clasificar, dadas las condiciones de las personas, ¿no? Dadas las características de enfermedad, edad y resultado del test, vamos a ver cuán posible es que esta persona muera, digamos, ¿no? Cuán probable es o qué debería pasar para que la persona muera, digamos, basada en la información de esta base de datos. Esa es un poco la idea de nuestra clasificación, digamos, ¿no? Dada cierta información, en este caso estas 16 variables, vamos a tratar de entender en qué situación la persona puede morir o no, digamos, ¿no? Para eso vamos a crear la variable muerte, ¿no? La variable muerte, básicamente, sin entrar aquí, vamos a ver, les voy a mostrar la variable COVID fecha de defunción. Acá, si la persona ha muerto, aparece la fecha de defunción. Aquí está, por ejemplo, esta persona ha muerto el 13 de mayo.
Esta persona ha muerto el 1 de abril, ¿no? Esta persona ha muerto el 17 de mayo. Si la persona no ha muerto, en la base de datos lo que aparece es este valor, digamos, ¿no? Es 99,999, puros nueves en los años, en los años, en el mes y en el día. Entonces, lo que tengo que hacer para crear la variable muerte es bastante sencillo, ¿no? Si es distinto de 99, de puros estos nueves, la persona ha muerto. Y si es igual, la persona no ha muerto, ¿no? Entonces acá lo que hago es, bueno, si es distinto, ¿no? Si es distinto, si la fecha de defunción es distinto a este patrón, entonces la persona ha muerto, ¿no? COVID muerte. Ahí está. Si uno puede hacer ahí un table y decir, bueno, ¿cuántas personas habrán muerto? COVID muerte, digamos, COVID muerte. Y ahí tenemos, ¿no? Según esta base de datos, tenemos 34.842 casos de personas muertas según esta base de datos, digamos, ¿no? Según esta base de datos, tenemos 34.000 personas que habrían muerto en esta base de datos. Y el restante son personas que están eh, vivas, digamos, ¿no? Uno podría ahí tratar de entender alguna relación y decir, bueno, ¿cómo esta variable se relacionará con la variable de resultado, por ejemplo? Entonces, por ejemplo, las personas que han muerto, el 26.000 personas de las que han muerto tenían COVID, ¿no? Confirmado. 6.738 personas que han muerto, según el test que le han hecho, no tenían COVID, ¿no? No tenían COVID. Y 1.951 personas de estas de las que han muerto eh, están pendientes está pendiente su resultado respecto al COVID, no está pendiente su resultado respecto al COVID. Eh, Estos resultados, lo bueno es que se aproxima bastante vamos a irnos acá un ratito a la página de las estadísticas del COVID, World Meter, World Meters, vamos a irnos a esto del coronavirus y vamos a ver México, por ejemplo, ¿no? Vamos a buscar México en la tablita que tienen. ¿Dónde está la tabla? Aquí está, ¿no? Por ejemplo, en esta tabla, México, si no me equivoco, está un poco más arriba. Aquí. Aquí está México, por ejemplo, ¿no? México tiene 216.000 casos, ¿no? Que debería verse esto con table, COVID, resultado, ¿no? 200, 100, 212.222, digamos. ¿No? Esta es la base del 27, por si acaso, del 27 de junio. Al 29 de junio, México tiene alrededor de 26.000 casos, ¿no? No, perdón. Al 29 tiene 216.000 casos. 216.000 casos, que está cerca, digamos, 212.000. No se olviden que esta base de datos es del 27 de junio, esta base de datos más actualizada. ¿Cuántas muertes han habido? 26.000 muertes, ¿no? 26.000 muertes. En este caso, muertes por coronavirus, no se olviden, muertes por coronavirus. En este caso hay 26.153 muertes por coronavirus. Estos de acá no valen, no cuentan como muertes por coronavirus, los 6.738. Y estos están pendientes por resolverse, digamos. Tal vez se vengan acá o acá, ¿no? Entonces, sí, es una base de datos buena y que está reflejando la información que se publica normalmente de México, ¿no? Después, bueno, la fecha de función ya no me interesa porque ya tengo la variable de muerte, así que la voy a eliminar de la base de datos. Una manera de eliminar es decirle, bueno, quiero que de la base COVID selecciones todo menos la fecha de defunción. Y se va, ¿no? Ya, no se ha ido. Voy a hacer algo que debería funcionar así. A veces entran en conflicto algunas librerías que utilizan lo mismo, ¿no? Ya debe ser por alguna librería que está cargada antes. Voy a hacer correr todo esto otra vez. Eso es porque algunas librerías en el R y como que
entran en conflicto porque tienen el mismo comando, ¿no? Entonces, a veces eso pasa. Veremos si es que, sí, nuevamente. Ya debería cesar alguna de las sesiones. Eso debe ser porque el select está de la librería más, de la librería, ya. Una opción que puedo hacer es utilizar el select. A ver si funciona. Tampoco va a funcionar. Ya. Punto. Ya está, ¿no? Es medio forzoso, pero ya, digamos, ¿no? Eso es porque el select seguramente estaba en alguna otra definición, en alguna otra función que la hemos tenido que usar antes, ¿no? O estaba definida en la memoria, digamos. Entonces, para no tener ese problema, dplyr, decirle que esta función, por si acaso, es el select de esta librería, ¿no? Estos dos puntos sirven para tener acceso a eso directamente, no especificar alguna función en particular. Ya, entonces, finalmente la última línea, el COVID-NA, voy a trabajar solo con valores, solamente con casos completos en mis 16 variables. Si hay valor perdido en alguna, no trabajo, ¿no? De los 549.000, se baja a 528.000, ¿no? Significa que habían alrededor de 20.000, más o menos, observaciones que tenían algún valor perdido en alguna de las variables, ¿no? No es dramático el sacrificio de información que hemos hecho, no es dramático. Otra cosa sería estudiar si esos 28.000 tenían algún tipo de sesgo sistemático que podría haber comprometido esto, digamos, ¿no? Es pequeño, así que está bien, digamos, no es tan relevante esa parte y ya, ¿no? Ya tenemos casi lista nuestra base de datos, ¿no? Para hacer nuestro análisis. Entonces, vamos a hacer el primer método de clasificación, que es algo que ya hemos visto en la clase de hoy, que es utilizar logit y probit, ¿no? Logit y probit para clasificar. Nuestro objetivo nuevamente es tratar de generar algún método que permita clasificar si las personas van a morir o no, digamos un método de clasificación de la muerte de esta base de datos del COVID, eh, basadas un poco en la información de edad, sexo, algún tipo de enfermedad de base y el resultado del test, ¿no? El logit y el probit para clasificación es la clasificación que va a hacer el logit y el probit están completamente basadas en probabilidades, ¿no? Porque el logit y el probit lo que generan son probabilidades, como hemos visto. Las clasificaciones son del tipo 1 o 0, digamos, ¿no? Es decir, que lo que podemos meter como variable dependiente a clasificar tiene que ser una variable que entre en el logit. Y en el logit entran variables tipo 1 o 0, 1 o 0, ¿no? Eh, éxito o fracaso, digamos, ¿no? Existen variaciones para clasificar considerando más grupos. Si es que utilizamos el probit o el logit ordenado, se puede generalizar esto para más grupos. Vámonos hacia los pasos, ¿no? Vámonos hacia los pasos. Paso 0, identificar la variable 1, 0 que se le quiere clasificar y definir las covariables para construir el modelo. Vamos a utilizar la variable muerte, como les había dicho, es una variable que tiene ahí su especificación. Según esta base de datos, el 6.3% de los que han quedado en esta base de datos han muerto. Entonces queremos predecir o queremos entender cómo ese 6% muere a partir de las variables que tenemos a disposición. Así que, perdón. Ahora sí. No sé por qué esta ventana se ha abierto. Ya. Entonces, es muy importante que cuando especifiquemos el modelo para cualquier método de clasificación, las variables tengan la estructura correcta, ¿no? Tengan el tipo correcto. Si le hago un str a nuestra variable COVID, a nuestra base de datos COVID, estas son las 16 variables que están en esta base de datos. Como proviene esta base de datos de una base de datos de pura clasificación, o sea, de puros números, con el diccionario en otros Excels,
es natural que todos sean códigos y el R entienda que estos códigos son números. Para el R, la variable sexo es un número, es un entero con dos valores, 1 y 2. Para nosotros no debería ser eso, debería ser un factor, una variable de tipo factor que especifique una característica cualitativa. Neumonía, lo mismo. 1, 2, 1 era sí, 2 es no. Entonces es distinto trabajar que al R decirle que este es un número a decirle que es un factor, ¿no? La edad está bien, es un entero y ese debería quedarse como un entero. Después todas estas otras variables son variables de tipo factor deberían ser, no deberían ser valores enteros, porque el número en realidad no, el 1 y el 2 no significan, digamos, una característica en particular, sino que el 1 y 2 simplemente es una codificación de sí y no. Deberíamos cambiar la naturaleza de estas variables, ¿no? Deberíamos volverlas tipo factor. La variable muerte está bien porque es una variable lógica de true y false, digamos, ¿no? Está identificando una situación respecto a otra, ¿no? Un éxito y fracaso. Entonces tenemos que volver a factor según las características. Y para hacer eso les he dejado ahí algún código que las va a volver tipo factor. En COVID sexo la voy a reemplazar. Voy a utilizar el comando factor y voy a poner utilizar la columna COVID sexo. Los niveles son 1 y 2, ¿no? Esa es la codificación. Los labels o las etiquetas de estos niveles de 1 y 2 es mujer y hombre respectivamente. 1 mujer, 2 hombre. Y está, ya le he vuelto factor, ¿no? Si volvemos al str, entonces van a ver que la variable sexo ya es ahora de tipo factor con dos niveles, mujer, hombre, ¿no? 2, 2, 1, 2, 1, 2, ¿no? La siguiente es la variable resultado. No se olviden que la variable resultado era 1, 2 o 3. Si es 1 es COVID positivo, estoy poniendo. Si es 2 es COVID negativo. Y si es 3 es COVID pendiente. La creo ahí. Este COVID2, estas dos variables las voy a convertir a factor. Con las otras también. Pero antes de convertir este segundo grupo, voy a hacerme una copia en COVID2, una base de datos nueva COVID2, solamente para utilizarla después para el método CART, que es el método de clasificación, ¿no? Esto para que funcione en todo el código de golpe, digamos, ¿no? Porque depende mucho el método que utilicemos para un poco entender mejor las etiquetas. Entonces, para el logit tengo que hacer esto y para el CART es mejor convertirla en otra forma, ¿no? Ponerla en otra forma. Para el logit entonces lo que voy a hacer es todas las variables que tienen una etiqueta de sí o no, digamos éxito, fracaso, neumonía, no neumonía, indígena, no indígena, diabetes, no diabetes. Todas esas variables las voy a poner en este auxiliar y las voy a convertir a factor, ¿no? Pero a factor de tipo binaria, digamos, ¿no? Como existe o no existe, éxito, fracaso, ¿no? Entonces, si son unos, significa que cumple esta condición, o tiene neumonía, o tiene diabetes, o EPOC, o asma y todo lo demás, ¿no? Entonces, este for va a hacer que todas las variables se conviertan en variables binarias, o variables lógicas. Entonces, ahí si hacemos otra vez str del COVID, todas las variables ahora son de tipo factor, excepto la edad, ¿no? Todas las variables son de tipo factor, excepto la edad. Siguiente paso, escribir el modelo, ¿no? En este caso vamos a utilizar un logit, ¿no? Se podría repetir exactamente el mismo proceso para un probit, ¿no? En este caso vamos a hacer solo para el logit. Especificamos el modelo. En el GLM puedo poner esta opción, ¿no? El comandito de distribuidas más el punto. Aquí le estoy diciendo que utiliza la base de datos trainBD que habíamos creado. Ah, bueno, antes de esto me estoy saltando esta parte, perdón. Estoy saltando esta parte. Tenemos que crear las bases de datos de entrenamiento y de test, ¿no? Entonces para eso voy a generarme una muestra con la cantidad de filas que tengo en el COVID, con la cantidad de filas que tengo en el COVID. Es un muestreo con reposición del valor 1 y el valor 2. De tal manera que me cree la cantidad de muestra que está en el número, que tiene el número de filas de la base de datos COVID. Esto me va a generar un vector que le voy a llamar index. Y este vector index en particular tiene los 5286
528.452 elementos, que son los que coinciden con el tamaño de la base de datos del COVID, ¿no? Si vemos el index, finalmente son números unos y dos, unos y dos, unos y dos, ¿no? Los unos se han generado con probabilidad 0,7 y los dos se han generado con probabilidad 0,3. Es decir, que los unos van a ir a nuestra base de datos de entrenamiento y los 0,3 y los 2 van a ir a nuestra base de datos de testeo. Hacemos el prop table de esta base de datos. Hay 70% de unos, hay casi 30% de 2, ¿no? Generamos nuestra base de datos de entrenamiento, trainbd, y nuestra base de datos de testeo, testbd. De tal manera que nuestra base de entrenamiento tiene los que tenían en el index el número 1 y nuestra base de testeo tiene los que tienen en el index el número 2. Ya tenemos nuestras dos bases de datos, de entrenamiento y de testeo. Entrenamiento y testeo. Siguiente paso, especificar el modelo. Ahora sí, ¿no? Utilizando la base de datos de entrenamiento para un modelo logit, queremos hacer un modelo logit para la variable muerte condicionada a todas las variables que están en la base de datos, ¿no? Por eso es lo importante que no haya valores perdidos y todo lo demás. Condicionado a todas las variables que están en la base de datos. Hago correr, ya tengo ahí mi modelo M1, mi inicial, digamos, ¿no? Esto va a tardar un poco porque es una base de datos relativamente grande. Y además el sistema está un poco saturado con 4 bases de datos relativamente grandes. Ya se ha generado el modelo M1. Siguiente paso para hacer esta idea de clasificación. Identificamos las variables significativas y construimos el modelo con variables significativas. Paso 2 y 3. Esto se puede hacer muy sencillo. Bueno, podría hacerlo manualmente. Le hago un summary al M1, veo los coeficientes, veo los p-valores, elijo los p-valores que sean superiores a un criterio de significancia y los voy descartando. En este caso el de cardiovascular true, digamos, es el que nos sirve porque tiene un p-valor de 0,63. Esta variable nos sirve, la debería sacar, ¿no? Una opción es hacerlo manualmente. Si lo quisiera hacer relativamente automático, puedo utilizar el comando step. El comando step era automáticamente, mediante el criterio del Akai, que iba eligiendo las mejores covariables dado un modelo, por ejemplo. Corro el modelo M2, este va a tardar un poquito más porque es un modelo, una función que genera iteraciones para encontrar el mejor modelito, y ese mejor modelito basado en un proceso interno se va a guardar en el M2. Se va a guardar en el M2. Todo esto es muy parecido a lo que hemos hecho antes con el Logit Probit, pero nosotros habíamos definido dos variables específicamente. En los métodos de clasificación lo mejor es trabajar con todas las variables que uno tenga a mano y empezar a partir de eso a calibrar el modelo como lo estamos haciendo ahora, digamos, ¿no? Eligiendo las mejores variables en base al algoritmo que nosotros definamos. A ver, ya estamos por terminar la clase, pero vamos a tratar de terminar este ejemplo. Van a ver lo que sale al final. Que en realidad ya estamos cerca de terminar esto. Son 7 pasos. Casi. Pero son pasos bien cortitos, ¿no? Entonces esperemos que este M2 corra. Está tardando básicamente porque la base de datos es un poco grande, ¿no? Inicia con una Kaike de 112.552, ¿no? Que es el modelo original, con todas las variables. Veremos con qué Kaike termina, ¿no? Veremos con qué Kaike termina. Sigue corriendo. En estos pasos, aquí ya es muy útil lo que yo asumiría que ustedes ya saben, que sería esto del Big Data, por ejemplo, ¿no? Sería mucho más sencillo haber corrido este comando desde el Spark, por ejemplo, ¿no? El tiempo de espera se hubiera vuelto muy corto, ¿no? Pues aquí ya hace sentido, digamos, mucho de lo que en teoría se aprende en Big Data, digamos que usted no se ha pedido porque es la primera versión de esta materia, pero
en el segundo semestre de esta materia ya les voy a, ya vamos a hacer este tipo de secuencias, pero utilizando completamente Spark, digamos, ¿no? Para ganar mucho más tiempo. Ya está saliendo algo del resultado. Ahí tenemos algunos acaikes que están mejorando. Está haciendo las pruebas respectivas. Ha bajado levemente el acaike, pero ya no está considerando una variable, si se dan cuenta. Ya no está, por ejemplo, la de cardiovascular, ¿no? Que era la que tenía justamente el p-valor más alto. Tal vez a mano hubiera sido más rápido hacer esto. Pero a ver, trataremos de que corra este modelito. Voy a cesar alguna de mis ventanas. Posiblemente estén estas retrasando el procesamiento. Esta ya la hemos visto. Ya bueno, creo que tengo las mínimas. Esta de GitHub más. No, bueno, esta no debería ocupar demasiado espacio, pero igual. Estos PDFs que están ahí abiertos. Ya. A ver, esperemos un poco más. Tal vez alguien tiene dudas, comentarios, preguntas hasta esta parte. ¿Algún paso que no se Una, entienda? Sí, sí, adelante, Ariel. una duda, en este caso, cuando hacemos la clasificación como de los Logic y Probit, las clases de clasificación, la variable etiqueta únicamente tienen que ser de dos clases, o sea, de tipo booleano. Para el Logi di Probit, sí. Para el Logi di Probit, sí. Ahora, podríamos utilizar variaciones del Logi del Probit como el Logi de ordenado y el Probit de ordenado, que esas sí permiten tener más clases, por ejemplo, ¿no? En el ejemplo que estamos viendo es solamente binarios, digamos, ¿no? Pero sí se puede introducir más clases. El Naive Bayes o el método CART, ese permite, por ejemplo, trabajar con más de una clase, o sea, con más de dos clases, ¿no? Con tres, cuatro clases. Pues este logit está restringido a... Este logit sencillo en realidad está restringido a éxito fracaso, digamos, no son solamente dos. Eso. ¿Qué tal? ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta antes de continuar? Dicen para la partición de datos y nuestros proyectos, igual usamos 70-30, porque no hay un método que te diga cuál sería el mejor, entonces podemos Sí, sí, delimitarlo ahí. hay ese criterio, digamos, ¿no? A veces, por eso, si es que su base de datos es muy pequeña, normalmente se pide que la base de entrenamiento sea más grande, por ejemplo. Pero un 70-30, si su base de datos es muy grande, por ejemplo, 50-50 es más que suficiente, digamos, ¿no? Simplemente esa partición solamente es útil después para hacer esta idea de medir la robustez de la clasificación, digamos, ¿no? Así que depende mucho del tamaño, ¿no? Yo fácilmente para esta base de datos de este tamaño la hubiera podido partir tal vez en 50-50, digamos, si hubiera estado bien también. No, porque no va a haber mucha diferencia, no debería haber mucha diferencia porque finalmente la partición se hace con un método de muestreo, ¿no? Sí. ¿Qué más? ¿Quién más? Ya, lo trataremos entonces de ir cerrando. Ya, entonces, dado que ya tenemos nuestro método, hacemos nuevamente el summary. El Akai que no ha bajado mucho, pero ya tenemos un modelo mucho más estable. Todos los, eh, todos los p-valor son significativos, así que eso está bien. Salvo esto de lengua indígena, si nuestra vara fuera si nuestra vara fuera 1%, esta se va, digamos. Pero el 5% es significativa. Siguiente paso es predecir digamos. Nuestro siguiente paso es predecir. No se olviden que este comando de acá lo que nos hacía era, nos devolvía la probabilidad, en este caso la probabilidad de muerte, ¿no? La probabilidad de muerte, en este caso.
nosotros aquí podemos tener una regla para empezar a cortar esta predicción, ¿no? Y decir, bueno, si esta persona tiene una probabilidad de muerte mayor a 0,5, vamos a decir que esta persona es muy probable que muera, digamos, ¿no? Es muy probable que muera. Entonces esta va a ser nuestra regla de clasificación. Si la probabilidad del logit supera 0,5, esta persona finalmente vamos a decir que en la clase pertenece a la clase muerte, digamos, ¿no? Eso es lo que hacemos en el paso 4. Predecir la clase de pertenencia en la base de test, digamos. Ahora, esto es importante. El predict que estoy haciendo acá, no, estoy utilizando el modelo que hemos creado con la base de datos de entrenamiento, con la TrainBD. Pero la predicción la hago sobre la base de testeo, sobre la base de testeo. Esta base de testeo no pasó por ningún modelo. Se ha quedado, digamos, con un 30% de la base original para hacer justamente una base de testeo, que este es el lugar para hacer eso, ¿no? Voy a predecir sobre la base de testeo si esta persona muere o no muere, digamos, ¿no? Y esa la tengo en la base de datos clase o en el vector clase. El vector clase finalmente es un vector de true y false, digamos. Muere, no muere, muere, no muere, muere, no muere. Un paso 5 es observar la clasificación dada, digamos, por nuestro método, ¿no? Dado el modelo, en nuestra base de datos de testeo, dice que 4.400 personas van a morir y 154.000 no, digamos, ¿no? Que parece bastante coherente. Y este punto es muy, muy importante porque si nosotros hemos construido un muy buen modelo, podríamos utilizar justamente este predict con bases de datos nuevas, digamos, para cualquier persona que llegue y decir, bueno, la probabilidad de muerte de esta persona, dado que nuestro modelo está bien calibrado, es esta, digamos. Entonces hay que hacer ciertas medidas de contención o hay que aplicar ciertos tratamientos, digamos. Entonces, podríamos tener un modelo de clasificación basado en eso, por ejemplo. En nuestro caso estamos haciendo para calibrar el modelo antes de ponerlo en uso, por ejemplo. Entonces, el sexto y el séptimo paso están completamente orientados a ver cuán bueno es el modelo de clasificación que hemos creado. Para eso vamos a hacer una tabla de contingencias que justamente haga el cruce entre la variable observada, que es la variable muerte que estaba definida en la base de datos de testeo, y la variable clase, que es la que proviene de la predicción del logit utilizando la base de datos de entrenamiento. Y esta es la matriz, nuestra matriz, si quieren, de comparación, nuestra matriz de contingencia, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos en la diagonal principal los casos en los que ha coincidido el método predicho versus lo observado, digamos, ¿no? Que está bien, digamos. Aquí tenemos 146.000 casos donde no muere y donde la base de datos decía que no muere y nuestra clasificación dice también que no muere. Tenemos 2.436 casos donde nuestra base de datos dice que sí muere y también la base de datos de la predicción dice que sí muere. Acá el ruido viene dado por las diagonales, por la diagonal secundaria. Estos son los, si quieren, lo que no logra clasificar, digamos, relativamente bien nuestra base de datos, ¿no? Estos dos valores. Ahora, ¿para qué sirve esta matriz, ¿no? Ahí viene el paso 7, que es utilizar la librería Caret para hacer un test estadístico y ver la robustez de la clasificación basada en esta matriz, ¿no? Basada en esta matriz. Entonces, para eso utilizamos justamente la matriz de confusión, también la matriz de confusión, el comando confusion matrix, sobre esa matriz que acabamos de construir. Este confusion matrix es exclusivamente para evaluar la clasificación. Es exclusivamente para evaluar cuán buena es la clasificación que tenemos. Sale un montón de estadísticos que uno puede ir mirando ahí, que puede ir revisando. Pero el más importante de estos es el test de McNemar. Este test es el más importante, ¿no? Donde básicamente lo que nos dice es si la clasificación es aceptable o no aceptable, digamos, ¿no? La hipótesis nula de este test es que las diagonales se parecen, por ejemplo, que las diagonales se parecen, y cuando se parecen, ese escenario dice que es como una especie de test chi cuadrado, digamos, ¿no? Nos debería preocupar nuestro modelo cuando este valor sea superior a 0,05, digamos, ¿no?
Si es inferior, estamos en un buen método de clasificación, estamos en una buena situación. En este caso es menor a 0,05, perdón, a 0,05, 0,05, ¿no? Al menor a 5%, está bien, entonces podemos estar seguros de que la clasificación está funcionando. Y otra medida que se ve bastante en estos casos es esta medida de accuracidad o de precisión, si quiere, ¿no? El método está clasificando bien en un 93%, ¿no? Con un intervalo de confianza entre el 93 y 94%. Entonces, nuestro método es un funciona bien para clasificar, digamos. Tiene una especie de falla de alrededor del 7% más o menos, ¿no? Que es lo que falta para el 100%. Mientras este valor se acerque más al 1, el método de clasificación es mucho mejor. Este método de Confusion Matrix lo vamos a utilizar para el Naive Bayes, para el CART, para el método del árbol, y vamos a elegir entre esos métodos cuál es mejor. Va a ser obviamente el que logre una curiosidad mejor, por ejemplo. Entonces, hasta acá podemos decir que nuestro método, nuestro modelito M2, ya es un método de clasificación para clasificar a las personas que mueren o no mueren, por ejemplo. Entonces, cualquier base de datos que venga nueva, la ponemos en el predict, la ponemos en vez del test BD y ya tenemos un método para ver si esa persona potencialmente va a morir o no va a morir, por ejemplo. Y la clasificación es buena, digamos, ¿no? Y es eso, ese es el método de clasificación con el Logit, y tal vez simplemente para ir viendo algunas, tratar de entender algo que nos quedaba pendiente del Logit y del Probit, de estos efectos marginales. Con este modelito que es un poco más grande y más interesante, podemos hacer los efectos marginales, ¿no? Para ver más o menos y entender cómo está funcionando esto de las enfermedades con esto de la muerte, por ejemplo, ¿no? Voy a hacer un Logit con el modelo M2, utilizando la base de datos de entrenamiento. Esto va a tardar igual un poquito en correr. Podría haber utilizado igual tal vez la base de datos de testeo, que es un poco más pequeña. Pero está bien que corra. Una vez que haga eso, yo voy a coser el modelito para ver los efectos marginales en el Logit. Esto lo voy a parar un momento a ver si está bien. Bueno, no voy a utilizar esto. Esto está mal. Lo voy a utilizar acá. Voy a utilizar la base de datos de testeo para que esto sea mucho más rápido. Voy a utilizar la base de datos de testeo para que sea más rápido. TestBD. En este objeto info está la información en realidad de las variaciones marginales, ¿no? De los efectos marginales de este modelo. Y para verlo más gráficamente, lo voy a graficar en un bar plot, ¿no? Que es mucho mejor que tal vez leerlo en la tabla, digamos, ¿no? Esto es, la clasificación ya está hecha, digamos, ¿no? Pero si queremos entender un poco mejor de cómo están interactuando estas variables con la variable muerte, entonces lo mejor es ver los efectos marginales, ¿no? Lo mejor es ver los efectos marginales. Entonces, a ver si todo va bien ahí. Esperemos un rato que corra esto. Y después tenemos que hacer un grafiquito. Ya está, ya ha corrido. Y voy a hacer el bar plot. Ya. Este es el bar plot que sale de este grafiquito, ¿no? Entonces, no se olviden que los efectos marginales son cambios en probabilidad. Son cambios en probabilidad de la variable dependiente, que en este caso es muerte, ¿no? Las que están hacia la derecha son probabilidad de muerte, o sea, son la probabilidad de muerte condicional de estas variables. Y ahí claramente aparece la variable neumonía, por ejemplo, ¿no? La característica neumonía true significa que si la persona tiene neumonía, la probabilidad que esta persona muera sube a más o menos 0,10 de probabilidad, digamos, ¿no? Es un décimo de probabilidad de que esta persona muera si la persona tiene neumonía. La segunda más importante es que esta persona tenga algún problema renal. La tercera es que tenga alguna otra enfermedad que no se especifica, digamos, ¿no? La variable edad importa, pero no tanto como las otras, si se dan cuenta, ¿no?
Que tenga una enfermedad de base incrementa la probabilidad de muerte de una manera muy fuerte y en especial la neumonía, ¿no? Entonces esta puede ser una variable muy fuerte. El método CART, que vamos a ver en la siguiente clase, es muy útil para justamente eso. El método CART no va a usar solamente las necesarias y las más importantes. Y el método CART en este caso seguramente va a identificar esta como una de las más relevantes. Va a decir, bueno, si tiene la persona neumonía es muy probable que muera. Y si esa la sumamos que tenga alguna enfermedad renal, es casi seguro que va a morir, digamos, ¿no? Entonces el método CART va a dar un árbol de decisión. Es un árbol de decisión básicamente donde nos va a decir en qué situación la probabilidad de que muera se va incrementando. Y si vemos el lado negativo, si quieren, de esto, si la persona ha dado al COVID, al resultado del examen del COVID ha sido negativo, la probabilidad de que muera pues, se reduce en 3%, digamos, ¿no? Cae la probabilidad de muerte. O si esa persona está en pendiente su resultado, igual es muy poco probable que esa persona muera, digamos, ¿no? Su probabilidad de muerte se reduce en 0.03, ¿no? Entonces, esto es lo interesante del Logi y del Probit, ¿no? Que podemos tener el acceso a estas probabilidades para identificar algunas asociaciones. Y aquí lo de neumonía es algo muy visible, ¿no? Es algo muy visible ahí. Así que con eso terminamos este primer método de clasificación que sería el método CART, perdón, el método del Logit y Probit. Y lo que haríamos, la siguiente para cerrar esto, es ver el método de los árboles de decisión y el método Knight-Bayes. Así que no sé si tienen dudas, preguntas antes de terminar la clase. Sé que nos hemos extendido, perdón por eso, pero sí era importante dar esto para tratar de, sí o sí, la siguiente clase terminar los otros dos métodos. ¿Dudas, preguntas? Ya. Entonces, chicos, chicas, nos vemos el día miércoles. Esto lo voy a subir en un momento más a los apuntes para que tengan el código de esta parte. Igual va a estar parte de esto de árboles de clasificación. Me falta, creo que copiar algunos códigos que tengo en otro lado para terminarlo esto. Y bueno, el Night Valles, igual el miércoles ya va a estar todo eso listo, ¿no? Así que eso, igual el video de la clase de la sesión virtual lo voy a subir entre hoy o mañana. Así que nos vemos el día miércoles. Vamos chicos, chao, chao. Pero